Buenas, hoy traigo el wrap-up de abril, que fue un mes que fue bastante bueno. Me uní a la iniciativa de Jan de Tortalibros de leer solo autores negros, aunque la incumplí al principio porque leí 2 libros aparte y luego leí 6 libros de autores negros. En total leí 8 libros. La iniciativa se llama Black History Month y consistía en leer en julio pues solo autores negros, ¿no? El caso es que yo lo he disfrutado un montón, me alegro un montón de haberme unido. Además, ha dado la casualidad de que solo he leído autoras, lo cual me ha gustado incluso más porque si ya de por sí se suelen promocionar mucho más los hombres que las mujeres, también llegan mucho más autores negros que autoras negras. Y bueno, esto es el pan de cada día, ¿no? Pero dio la casualidad de que la mayoría de los libros que querían leer eran de autoras y pues dije, mira, pues estupendo, ¿no? Ha sido así de forma natural, pues mejor todavía. Vamos con los 2 primeros, que como digo se salen de la temática del mes. El primero es Dolores Claiborne, de Stephen King. La primera vez que se publicó en España creo que fue con el título de Eclipse Total. Aunque ya debajito le pones Dolores Claiborne. A mí no me gusta nada el título de Eclipse Total, me gusta mucho más Dolores Claiborne, pero bueno. Yo lo llamo Dolores Claiborne, que es el título real y el que se ha quedado después. La historia de Dolores Claiborne nos va a hablar de una mujer que va a ser sospechosa de asesinato porque la mujer a la que cuidaba, una señora mayor que se llama Vera Donovan, es hallada muerta en extrañas circunstancias y la policía pues de alguna manera cree sospechosa a Dolores. Digamos, cuando van a interrogarla, ella decidirá contar la historia de su vida como prueba de que ella no mató a Vera. Las razones por las que no la mató están dentro de su historia y decidirá contar pues todos los episodios de su vida, incluso los más peligrosos, los que peor la podrían dejar, digamos que para los policías que la están cuestionando, ¿no? Pues descubran pues por qué ella no pudo haber hecho nada, ¿no? El caso es que el libro es un largo monólogo que no para nunca, quiero decir, que no tiene capítulos, no hay diálogos, realmente todo es ella contando la historia. Ella puede recrear diálogos, ¿no? Pero te los cuentan, realmente tampoco los recreas tal cual. Creo que Dolores es uno de los personajes femeninos más potentes de Stephen King. Tiene muchos personajes potentes y muchos de ellos femeninos, como puede ser Carrie, como puede ser Beverly, como puede ser Annie Wilkes de Misery. Y creo que esta Dolores Claiborne se incluye perfectamente en este grupo de personajes femeninos súper potentes y súper guays. Me gustó mucho cómo cuenta la historia, cómo aun siendo un monólogo no se hace aburrida nunca, porque el personaje de Dolores es tan carismático y tan como irónico incluso, que te enganchan, incluso que tiene algún punto incluso de humor, ¿no? Y se estaba convirtiendo en uno de mis libros favoritos de Stephen King si no fuera por el final. Ya sabéis que suena ya muy atópico y muy pesado repetir siempre lo mismo de que Stephen King falla en los finales, pero es que es una realidad. De hecho, muchas veces digo que no es que falle el final en sí cuando hablo de finales de Stephen King, lo que falla es la intensidad que le otorga, ¿no? Digamos, al final. Como que suele ser muy rápido, muy poco sustancioso. Para llegar a ese es muy brusco, no sé. No me gustó lo poco tenso que lo vi, lo poco intenso, no sé. Me dio penita porque me gustó un montón. Además tiene unión con El juego de Geralt, que es otro libro que leí de ella a principio de año. Me gustó mucho más que El juego de Geralt, me parece que la historia está mucho mejor llevada. Yo lo recomiendo y creo que es una buena lectura de Stephen King. El siguiente libro que leí fue Tsugumi, de Banae Yoshimoto. Este libro fue el que salió elegido para el Club del Wabi Sabi, el club de lectura asiática que llevo yo junto con Carlos GC, y fue la lectura de julio. La historia nos la va a contar María, que es una chica que vive en un pequeño pueblo costero, en un hotel, ¿no? En una especie de hostal. En este hotel pues trabaja su madre junto con su tía, que el hostal es de su tía, y con sus 2 primas chicas, que se llaman Yoko y Tsugumi. Aunque Tsugumi no es la narradora, es realmente la protagonista y todo gira en torno a ella. Tsugumi es una chica que lleva enferma desde que es chica, ¿no? Desde que nació, y a priori la vamos a conocer como un personaje súper egoísta, súper cínico, ¿no? Como que siempre está usando a las personas para su beneficio propio. Gasta formas de mal gusto, trata mal a la gente, intenta siempre como que se haga su voluntad, ¿no? Llama la atención siempre, ¿no? Aunque a priori nos va a parecer todo esto, incluso nos va a resultar desagradable, poquito a poco vamos a ver una persona mucho más entendible, ¿no? Como la enfermedad de alguna manera la obliga, ¿no? A moverse así, ¿no? A incluso luchar, ¿no? Por que no se la consiguiera una enferma, ¿no? Y que cada vez que alguien tiene mucha delicadeza con ella, ¿no? Por la enfermedad que tiene, ella lo devuelve con hostilidad, ¿no? Realmente es una luchadora porque no quiere sentirse vulnerable, porque siente que en el momento que se sienta vulnerable, pues su vida se acabará. Y no sé, me parece que el personaje es muy guay, que está muy bien creado y que aunque te guste más o menos, es entendible, y a mí fue lo que más me gustó de ella, empezar resultándome desagradable
y acabar resultándome súper entendible. Es un relato súper evocador porque constantemente te estás recordando, ¿no? Pues a esos días en la playa. Yo, por ejemplo, vivo en una ciudad con costa y me recordó mucho a los días de verano, pues cuando yo era más chico, ¿no? Cuando salía más en familia, iba más a más sitios, en plan, con mis primos, con mis familiares, ¿no? Yo qué sé, a una época pasada, pero te da como una nostalgia feliz, ¿no? Como estas nostalgias de tiempos pasados agradables, ¿no? Que son como casi un paseo. Yo creo que Banana tiene un don para mezclar lo bonito con lo triste, ¿no? Y que active como recuerdos y sensaciones bonitas, pero también tristes, ¿no? Como que te diera felicidad, pero también tristeza, en una mezcla muy extraña, pero que para mí siempre funciona. Su punto fuerte, sin ningún tipo de duda, es lo evocador que es. Te evoca muchísimo a otros momentos, a otras circunstancias. No sé, es de esas historias que incluso tiene olor. No sé si me explico, pero cuando muchas veces lees un libro que te evoca recuerdos, parece que hueles, ¿no? La época, no sé, huele a verano, huele a noche de verano, no sé. No sé cómo explicarlo, pero me gustó mucho, me gustó un montón eso. Y vamos ya con las autoras de Black History Month. Y la primera fue Copano Maltua. A partir de ahora los nombres los voy a pronunciar de aquella manera porque esos nombres impronunciables para mí. Pero bueno, Copano Maltua o como se diga, que he leído de ella Florescencia. Florescencia es un libro que me gustó un montón también porque es de esos libros que te remueven, ¿no? Que te muestran una problemática de una manera muy cruda, muy sin adornos, ¿no? Como esto es lo que es y te lo digo tal y como es, ¿no? No te lo adorno, no te lo suavizo, sino como que te da el choque en la cara directamente. El libro nos va a hablar de Masechava, que es una niña sudafricana que desde bien chiquitita sueña con ser médica. La historia va a estar como dividida en 4 partes. La primera va a ser cuando ella es niña y tiene todos estos sentimientos de querer ser médica, de tener como mucha admiración, ¿no? Por la gente que se dedica a cuidar de otros. No sé, como tiene como un espíritu de querer salvar el mundo de alguna manera, ¿no? En la segunda parte vamos a descubrir que Masechava ha conseguido lo que quería, ahora es médica, pero no es feliz, ¿no? Como que ha descubierto que no es todo como lo pintaban, el mundo no es tan bonito como ella creía, la gente no es tan buena como ella creía y no es tan fácil ayudar a los demás y no salir perjudicada de alguna manera, ¿no? En la tercera parte viviremos un suceso que le ocurre a Masechava, que cambiará un poco pues, su vida, ¿no? y cómo se siente con respecto al mundo. Y en la cuarta parte pues veremos un poco pues la conclusión, ¿no? de los efectos de este suceso. Este libro es una pasada que nos habla del apartheid, que yo no sé si lo pronuncio bien primero y si sabéis lo que es. Yo tenía alguna noción suelta de lo que era, pero no era consciente de hasta qué punto estas leyes que se implantaron racistas, ¿no? en muchas partes de África, cómo era tan degradante para las personas y cómo incluso consiguió que separara a los mismos países africanos entre ellos y hay racismo entre ellos mismos, xenofobia entre ellos mismos y todo por culpa del hombre blanco que llegó allí, cogió lo que quiso, maltrató lo que quiso, mató a quien quiso, puso sus leyes de mierda y bueno, la historia de siempre, ¿no? Los blancos llegan a los sitios, los destrozan todo, se llevan lo bueno y dejan lo malo. Y eso es lo que pasó un poco, no sé, me ha impactado mucho ver todas las leyes que había. Cómo había ciudadanos de primera y de segunda, cómo entre ellos mismos, en función del tono de piel o de dónde vinieran, se trataban como de menos o de más. A pesar que en los 90 todavía existían estas leyes. O sea, me ha impactado muchísimo ver el odio entre las mismas personas, que realmente tenían inculcado odios de personas blancas racistas en ellos mismos y no eran conscientes realmente. Y no sé, me ha parecido un libro espectacular que me ha abierto un mundo de un tema que yo apenas conocía. Y que si conocéis libros que hablan del apartheid, la verdad que me encantaría seguir descubriendo cosas porque me ha dejado muy mal cuerpo, pero también me ha dejado como muy intrigado por descubrir más. Y lo único que no me ha gustado, y por eso no le catálogo de una historia redonda, es que es muy breve y que al final me ha parecido como súper abrupto. O sea, creo que el personaje me ha gustado tanto, el personaje de Masechava, que me ha dado mucha pena despedirme tan abruptamente de ella, ¿no? Y no sé, esperaba, no sé, un algo final que me dejara como más sosegado, ¿no? A lo mejor la intención precisamente es que te dejen de los nervios, pero no sé, me hubiese gustado un final más relajado quizás. Pero bueno, es una historia increíble de verdad y la recomiendo muchísimo. El siguiente libro que leí fue Mi hermana asesina en serie de Eugene Braithwaite. Este libro me encantó. Mira que tenía mis dudas porque yo lo vi primero que se publicó en inglés y ya con la sinopsis dije, este libro lo quiero.
Pero claro, cuando ya me lo compraron pensé, ¿y si ahora las expectativas las tengo tan altas que al final no me gusta? Pues no, o sea, me encantó, me gustó muchísimo. De hecho, creo que no tiene tan buena crítica como merece y creo que nuevamente es porque la gran mayoría de la gente lo habrá leído muy superficialmente, pero yo creo que este libro cuenta muchísimo más que lo histriónico, ¿no? O lo surrealista de la trama. El libro nos va a hablar de Ayola y Korede, que son dos hermanas, que aunque son muy diferentes, están muy unidas. Por una parte tenemos a Ayola, que es como normativamente guapa, todo el mundo siente atracción hacia ella, es muy simpática, tiene ese punto de manipulación hacia las personas que siempre consigue que se haga lo que ella quiere, ¿no? Siempre consigue quedar bien aunque haga las cosas mal. Por otra parte tenemos a Korede, que no es una persona especialmente atractiva, que no suele gustar de entrada a la gente, que suele caer incluso antipática. Digamos que no resulta tan atractiva en ninguno de los sentidos como su hermana. Pero lejos de esto provocarle celos a Korede, lo que la ayuda es a tener como un instinto de protección sobre su hermana para que la gente no le haga daño, ¿no? Como que siente que su hermana, por ser como es, tiene muchos más peligros, ¿no?, a los que enfrentarse que ella. El caso es que esta unión es tal, y aquí veo una de las primeras cosas que me gustan del libro, que es que hay una sororidad importante en la historia y que se demuestra de muchas maneras, entre ellas esta. Pero el caso es que esta llega a tal punto que cuando descubrirá que su hermana ha asesinado a un hombre y que no es el primero al que asesina y que por lo tanto se ha convertido en una asesina en serie, decidirá ayudarla, no convertirse en cómplice en el hecho de ayudarla a matar, pero sí ayudarla a encubrir lo que ha pasado, ¿no? A mí me pasa una cosa, que es que cuando encuentro personajes femeninos con sororidad que se apoyan entre ellas, ya directamente esa historia gana puntos, y es lo que me pasó de entrada con este libro. Estoy un poco cansado ya de leer tantas historias, ver tantas películas, vamos, de siempre, desde que somos chiquititos hasta la actualidad, donde las mujeres se supone que no pueden ser amigas, que son muy malas entre ellas, que se pelean entre ellas, que cuando hay un hombre entre medio, ellas dos se separan y porque cuando hay un hombre entre medio ya no vale la amistad. No sé, estoy muy cansado ya de ese machismo tan básico y tan cansino que siempre está en todas partes. Por eso cuando encuentro lo otro, lo sano mentalmente, de entrada ya me gana. Me gustó mucho que se explique por qué Ayola es como es, por qué se ha convertido en lo que es, por qué Korede tiende a protegerla y ayudarla, y aunque el porqué y la historia que te cuenta no es nueva, creo que sigue siendo súper importante denunciarla, y creo que es muy interesante indagar sobre qué lleva a una persona a convertirse en este caso asesina, y todo lo que te cuenta, ¿no? Porque es lo que digo antes, no es tanto lo histriónico de la situación, sino el trasfondo de lo que del mensaje que te quiere lanzar. Que me pasa muchas veces que leo libros que tienen un mensaje muy contundente, aunque la metáfora con la que te la cuenta sea muy vistosa, y siento que muchas veces no se entiende y es algo que me exaspera muchísimo. Me pasó cuando leí críticas a la vegetariana, me ha pasado ahora cuando he leído críticas de Mi hermano asesina en serie, y pienso, Dios, si el mensaje es tan claro, ¿cómo puede ser que la gente solo entienda el vehículo con el que se lo cuenta? No sé, es algo que me inquieta muchísimo y me tensa. Y una cosa que tiene también muy guay es esa presunción, ¿no?, de considerar las cosas bonitas o bellas buenas, ¿no? Muchas veces cuando algo es precioso, es bonito, es agradable a primera vista, la consideramos que es menos peligroso, ¿no?, que algo que físicamente nos atrae poco, ¿no? Cuando vemos una persona que tiene mala pinta, a priori pensamos que puede ser peligroso, y a lo mejor el que está al lado tuyo, que tiene corbata, es el que es peligroso de verdad, ¿no? No sé, me parece que es una idea muy guay como Korede no gusta porque no es físicamente atractiva, y como Ayola, que es asesina, atrae a todo el mundo piensa que es súper simpática, súper guapa, que es súper buena, que es tierna, que es inocente, y son cosas que realmente ya no es. Entonces me parece que la crítica es muy guay y muy interesante. A mí me llamó mucho la atención desde que lo vi, antes de leerlo, porque no estaba acostumbrado a ver thrillers africanos, no sé. Cuando leo historias africanas o de autoras africanas o autores, siempre suelen ser sobre problemáticas, ¿no?, del racismo, ¿no?, de la hambruna, de la pobreza, ¿no? Todos estos temas sociales, ¿no?, más que de otro tipo. Y en este, aunque tiene una crítica social de muchos tipos, es un thriller realmente, ¿no? Y me pareció muy interesante ya de entrada. Creo que aparte el tema del thriller lo mantiene súper bien hasta el final, cosa que me alegra, ¿no?, que no sea solo la premisa y luego ya sea otra cosa, sino que el thriller se mantiene. No sé, a mí me gustó un montón, yo me alegré un montón de leerlo y de tenerlo. Y ya solo quiero ver qué más puede hacer Ojinkan, porque me parece que es una autora para seguir. El siguiente libro que leí fue uno de los mejores que he leído este año, ya lo digo. El color púrpura de Alice Walker. El color púrpura es uno de los libros que más tiempo lleva en mis estanterías, pendientes de leer. Y yo no sé por qué, pero es de esos libros que tienen tanta fama y tan buena crítica que a mí, por una parte, me da curiosidad y por la otra me da miedo.
las expectativas son tan altas que como no se cumpla medianamente me va a provocar pues, frustración, ¿no? El caso es que menos mal que no fue así, me encantó. La historia nos va a hablar de Nelly y de Sally. Son dos hermanas, al morir la madre tendrán que vivir con su padre, mientras que la primera, Sally, vive la vida más dura porque su padre la violará, acabará teniendo dos hijos que le quitarán y el padre se llevará y no sabrá dónde, será casada con un pretendiente de su hermana a la fuerza. Por otra parte, Nettie, al ser casada a su hermana, que era su única protectora, huirá de la casa familiar y se verá inmersa en un montón de situaciones que la llevará incluso a ser misionera en África, porque la historia está orientada en el sur de los Estados Unidos y, bueno, pues todo el problema racial, ¿no? Del racismo de la época, de cuando incluso aún había esclavitud. Es una novela epistolar y a lo largo de las páginas vamos a ver cómo las dos hermanas se van escribiendo cartas de alguna manera, que no quiero contar nada porque creo que es de esas historias que cada detalle que cuente va a ser un destripar y me parece que sería muy injusto, con lo cual no voy a contar nada más de la trama. Los personajes importantes son los femeninos, hay como 5 o 6 personajes femeninos que son una maravilla y son personajes fuertes que luchan en un mundo machista y racista. Si en la pirámide está el hombre blanco heterosexual y rico arriba, pues imaginaros dónde queda la mujer negra, que está incluso por debajo de las mujeres blancas y pobres. O sea, es como la pirámide es el eslabón más bajo, ahí están las mujeres negras y son personajes súper fuertes que luchan, que no se dejan avasallar, que pelean, ¿no? Para que le den el derecho y la dignidad que merecen. Y me parece que es espectacular, de verdad. Además es un libro en el que se huele la sororidad muchísimo. Entre ellas se arropan muchísimo y eso me encantó. El libro es del 82. Y muchas veces se justifican algunos autores con que el libro está escrito hace 20 años, es normal que sea machista, es normal que sea tal. Pues no. Es normal que un libro machista sea del siglo XVIII, del siglo XIX. Pero que un autor escriba cosas machistas en la actualidad o hace 20 años no se puede permitir, ¿no? No se puede justificar con que era otra época y ahora no estamos tan concienciados como hace 10 años. Todas las cosas tienen toques machistas o racistas, es normal, pero se puede también ser feminista y avanzado en tu época, y es lo que pasa con este libro. Vale, además de las dos hermanas, que tenemos a Sally, que es un personaje que aparece inicialmente siendo muy sumisa, como que se acostumbra a lo que los hombres quieren hacer con ella, que se conforma, ¿no? Por miedo y por quizás enseñanza, ¿no? A que ese es el papel que le ha tocado y punto. Acabará evolucionando y se convertirá en una mujer fuerte y potente que lucha por lo que quiere, y a mí eso me encanta. O sea, cuando veo una evolución tan espectacular en un personaje y creíble además, que lo veamos nosotros, no que de una página a otra ya haya evolucionado, sino que lo veamos, me parece una cosa espectacular. Luego también Nettie, que siempre ha sido mucho más poderosa, mucho más potente que su hermana en valor, ¿no? En valentía. Pues veremos que eso le va a llevar a vivir muchas aventuras y muchas penurias. Luego tenemos a Sofía, que es una mujer que quizás es la que más sufre durante la novela, porque es la más fuerte, ¿no? Digamos, la que más valor tiene para enfrentarse a las cosas, para discutir, para pegarse si hace falta. Y eso le va a acarrear pues, consecuencias, ¿no? Y castigos, pero aún así no se lamenta, ¿no? Ni se relame en el dolor, sino que es una tía fuerte y espectacular, ¿no? Que se levanta y que sigue luchando. También tenemos a Squeak, que es quizás la más débil de todas, pero que rápidamente conseguirá superar, ¿no? Y evolucionar también gracias a la ayuda de los otros personajes femeninos. Por eso digo que es súper importante el grupo de personajes femeninos, ¿no? Porque entre ellos siempre se ayudan. Y por último tenemos a Chuck Avery, que es como la pieza fundamental en la que gira mucha parte de la trama, sobre todo en cuestión a la vida de Sally, porque Chuck es una mujer que es cantante, que se dedica a hacer espectáculos, y la sociedad puritana de la época, no solo los blancos que tratan con racismo a los negros, sino incluso su propia comunidad la rechaza, ¿no? Como si fuera una mujer de mala vida, porque se dedica al espectáculo, como si fuera, bueno, pues el anticristo casi, porque simplemente, bueno, pues vive una vida sexual libre y una vida pues profesional libre y hace lo que le da la gana. Es una mujer independiente. El caso es que esto le va a abrir los ojos a Sally y la va a ayudar pues a avanzar en la vida, a tener una evolución no solo personal, sino profesional, sexual, en fin. Como que va a ser un giro completo a la cabeza de esta mujer y la va a llevar pues a descubrirse a sí misma, ¿no? No menciono ningún personaje masculino porque considero que todos son iguales, no en cuanto que se parezcan entre ellos, sino que todos representan todos estos tipos de machismos tan diferentes que hay en la sociedad, pero que todos igual de malos. Hay algunos que son mucho más agresivos, otros que son un machismo así mucho más sutil, pero todos son igual de malos y todos hay que
erradicarlos. Entonces me parece que es muy interesante cómo la autora muestra esos diferentes matices de cómo esos personajes muchas veces aparentemente buenos también tienen toda esa mierda inculcada y también viven un poco en sintonía a ello, ¿no? Mientras que sus privilegios no se vean muy afectados, les da un poco igual, pero en cuanto sus privilegios están un poquito más enmermados, pues mal, ¿no? Al final sale la bestia igualmente que con los que son a priori más abiertamente machistas. Me parece que es un libro espectacular que trata tanto el machismo como el racismo de una manera maravillosa y que si no lo había leído este clásico, que ya a día de hoy se puede considerar que es un clásico, leerlo. El sexto libro que leí fue Necesitamos nombres nuevos, de Violet Bulawayo, creo que se llama, algo así, o Bulawayo. No, Violet Bulawayo, creo que, bueno, aquí está el libro. Este libro está dividido en dos partes. Por una parte nos vamos a encontrar a Darling cuando es niña en un lugar llamado Paraíso, que es un lugar de África, pues imaginaros, pues lleno de hambruna, de pobreza, ¿no? Y vamos a ver cómo Darling vive con su abuela y con su madre y pues a veces evoca la figura de su padre que se marchó cuando era más chica a Sudáfrica y no ha vuelto. Ella pasa sus días con su grupo de amigos mientras fantasea con conocer otros mundos y viajar a Estados Unidos. Aunque todos sus amigos quieren viajar a Estados Unidos, ella sabe que va a ser la única que lo logre porque su tía lleva muchos años viviendo allí y le ha prometido que cuando sea mayor se la llevará. Esta es la primera parte de la historia que me gustó un montón, me evocó muchos sentimientos bonitos pero también tristes. Ver la inocencia de los niños que con tan poco disfrutaban, se conformaban y eran felices. Y por otra parte, saber todo lo que no tenían y todo lo que merecían tener. Luego la segunda parte nos va a hablar de esta niña, de Darling, cuando ya está en Estados Unidos, cuando ya es mayor, está estudiando en Estados Unidos y se va a enfrentar al choque de culturas. Se va a enfrentar de primera mano al racismo, se va a enfrentar a la falsa solidaridad, ¿no? De yo quiero ser muy solidario con la problemática africana, pero realmente no conozco nada de allí, realmente no ayudo de verdad. Va a encontrarse con muchos personajes que se interesan por su circunstancia más que por interés real o preocupación por morbo. Que aunque haya mucha gente racista que la trata abiertamente de forma racista, hay mucha gente que intentando no serlo caen los mismos comentarios racistas, ¿no? Y esto la va a asumir a ella como una especie de hastío, ¿no? Como que no puede integrarse de alguna manera en una sociedad que no considera propia. Además se dará cuenta de que todo ese sueño de juventud, ¿no? De que iba a ser rica en Estados Unidos, de que iba a conseguir el dinero. Cuando llega a Estados Unidos se da cuenta de que no, porque por ser negra los trabajos que le van a dar siempre son los peores, siempre son los menos remunerados. En fin, toda esta historia que ya conocemos todos. Y que ella no, que ella le va a dar un choque nada más llegar, ¿no? Porque veía a Estados Unidos como el paraíso, ¿no? No sé, un palacio de riquezas, ¿no? Donde ahí todo el mundo era rico y feliz. Y al llegar pues se dará cuenta que no. El problema que encontré fue que la segunda parte me pareció mucho más lenta, mucho más aburrida. Me parece que fue el libro, pero que está mejor llevado la primera parte que la segunda. El siguiente libro que leí, ya es el penúltimo, fue también el chasco grande de este mes, porque todos los meses tiene que haber algún chasco, es así, es ley de vida. Y el libro se llama En algún lugar del Atlántico, de Fatou Diome. El libro tiene una premisa muy similar a la anterior y es que Sally, que es la narradora, nos va a contar a través de sus ojos cómo desde Estados Unidos, cómo su familia, sus amigos y su hermano que siguen en África, en Senegal, bueno, pues cómo viven un poco con la expectativa de poder vivir también en Estados Unidos, ¿no? Estos chicos se reúnen en un bar donde el hombre más rico del pueblo puede sintonizar los partidos de fútbol que se dan en Occidente, ¿no? Y ellos sueñan con que a través del fútbol puedan convertirse en uno de esos jugadores que se hagan ricos, ¿no? Y que, bueno, que salgan de la pobreza, de las necesidades y que puedan, eso, vivir en Estados Unidos, pues, felizmente ricos, ¿no? Un poco el mismo tema del anterior, ¿no? De pensar que conseguir viajar a Estados Unidos ya es directamente solucionar todos los problemas y ser rico. Creo que lo que más me gustaba de la novela son todas esas reflexiones que tenía la narradora, porque realmente no era la protagonista, era la narradora, y mientras que narraba lo que sucedía, de vez en cuando metía alguna idea propia, ¿no? Sobre una circunstancia. Creo que era lo más interesante porque había muchas reflexiones sobre el papel de la mujer en África, cómo el machismo sigue siendo allí muy grave, aunque la historia se centre prácticamente solo en los hombres, la temática de fondo de ver a las mujeres, bueno, pues que su única realidad es casarse con un hombre. Creo que si la historia hubiese estado más centrada en ella y en su problemática tanto racial como machista y ese choque de culturas, no como en el anterior libro, me hubiese gustado más, pero está muy centrado en los partidos de fútbol, en hablar de fútbol y otra vez de fútbol. Y a lo mejor al que le gusta el fútbol le encanta, pero a mí me parecía muy pesado, me parecía muy cansino todo el tiempo jugadas de fútbol, el deseo de los niños en ser futbolistas y otra vez fútbol. Y
Y el último libro que leí, y os digo que ha sido el mejor libro del mes y uno de los mejores del año, y me quedé sin palabras, o sea, es que es espectacular, de verdad, es Beloved de Toni Morrison. O sea, yo llevaba mucho tiempo queriendo leer a Toni Morrison porque me llegaba de ella muchas cosas buenas y tenía el libro desde hace tiempo también por casa, pero no pensé ni por asomo que me fuera a gustar tanto. O sea, es que es una novela espectacular, además es una novela rarísima, pero que de alguna manera todo encaja, todo, no sé, cuadra perfectamente y me parece una maravilla. La historia se va a narrar alrededor de algún suceso que ocurrió que no sabemos a priori. A raíz de ese suceso se va a narrar toda la historia. La historia va a ir adelante, va a ir atrás, va a ir a todas partes. Muchas veces no vas a saber ni de dónde estás leyendo lo que te está llegando, si está en el presente, si está en el pasado, si está en el futuro. Inicialmente lo único que sabemos rápidamente es que Sete, que es una madre que vivía en un campo como esclava, decide huir embarazada. Pudo enviar a sus otros 3 hijos mayores con su suegra, Baby Sachs. Finalmente Sete logrará llegar también a la casa de esta mujer, pero a través de muchas penurias parirá por el camino y llegará ya con su bebé a cuestas. Y a raíz de aquí vamos a ir viendo cómo se suceden los hechos posteriores a su llegada, todo lo que va pasando, todo lo que pasó anteriormente, y veremos cómo la trama poquito a poco irá tomando forma a diferentes tiempos, pero que todo irá encajando perfectamente. La forma en la que está contada la historia creo que es un acierto, porque aunque a priori parece como muy chocante, ¿no? Como muy disperso, creo que siempre te deja con la miel en los labios, consigue que estés siempre expectante, ¿no? De qué ha pasado, de qué pasó, de cómo pasó, y siempre te mantiene eso en vilo, ¿no? Yo creo que es una forma maravillosa de contar la historia y yo creo que es un acierto. Luego también me gustó mucho los personajes, o sea, los personajes tienen muchísimas capas, muchos grises, están todos muy bien creados y no hay personajes malos, o no muchos, hay algunos sueltos, pero los personajes no son ni buenos ni malos, no tienen como muchas capas, ¿no? Y algunos son más entendibles que otros, hay cosas que son entendibles aunque horribles, hay cosas que no son entendibles. Es un libro espectacular por muchas cosas, pero yo creo que lo que mejor tiene es que te hace replantearte muchísimas cosas. O sea, ¿de qué sería yo capaz para salvar a alguien o para hacer algo por amor, ¿no? ¿Hasta qué punto yo haría cosas que para mí son innombrables, ¿no? O impensables? Y este libro te lo hace replanteártelo muchísimo. O sea, tiene como... Hay una cosa que sucede que a priori parece horrible, pero de tan lógico que te parece, de tan entendible al final, piensas que es lo mejor que pudo hacer esa persona. No voy a daros ningún detalle porque quien os cuente algo de la trama importante de este libro os hace, vamos, merece que no lo habléis nunca más en la vida, porque es un libro que hay que descubrir. Pero no sé, creo que te tambalea todos los cimientos y estos son libros que te cambian, ¿no? Y yo creo que cuando un libro te hace replantearte tantas cosas, es que ese libro es una joya. Y no siempre nos encontramos libros que nos hagan replantearnos tantas cosas, ¿no? Porque sí encontramos libros que critican cosas con las que estamos de acuerdo, como muchos dos antes de los que he mencionado. También encontramos libros que, bueno, que simplemente nos hacen disfrutar. Pero encontrar libros que realmente te hagan cambiar y que te hagan replantearte tantas cosas, eso no se encuentra siempre y yo con este libro lo he encontrado. Si tengo que recomendaros algo de este mes, seguro es Beloved. Luego hay muchas otras que me han encantado, como El color púrpura, como Mi hermana asesina en serie, pero esto es obligatoria lectura. Y nada, que si tenéis alguna recomendación que hacerme sobre Toni Morrison, por ejemplo, porque estoy entre leer Ojos Azules o Sula, creo que se llama, estoy entre esos dos libros. Quiero leer otro libro ya de ella porque me ha maravillado. Este ha sido sin lugar a duda el mejor mes del año, o sea, ha sido espectacular. Y si saco una reflexión de todo esto es que es súper importante leer libros de todas partes. Igual que es importante leer todos los géneros posibles, porque yo creo que cuanto más abiertos estés a descubrir, ¿no? a ampliar tu nivel de disfrute a la hora de las lecturas, ¿no? De la literatura, pues más avanzas, ¿no? Y más creces y más, pues eso, te educas, que a fin de cuentas a mí me gusta mucho aprender a través de los libros. Así que eso, que animo a todo el mundo a que lea, pues de cuanto más variado y cuanto más amplio el mundo, mejor. Que muchas gracias por verme, que muchas gracias por suscribiros, que muchas gracias por vuestros comentarios, que espero que os haya gustado y que hasta el próximo vídeo.